Yo soy Oleger de Jesús. Yo nací en Puerto Rico. Para contarle algo de mi infancia, yo tuve una pérdida de sordera profunda y yo había nacido escuchando, pero por malpraxis de sobredosis de antibióticos me quemó los nervios auditivos y, y desde ese entonces he estado usando audífonos. Y, y he estado cogiendo terapia de habla desde los 3 años hasta más o menos como a los 15 años. Yo los primeros 8 años vivía solo con mi madre, porque mi padre biológico me abandonó. Y pues ya estaba sola, nunca tuvo la ayuda. Mi madre, yo admiro mucho a mi madre porque ella es una mujer luchadora. Y si no fuera sido por el esfuerzo que hizo mi madre por mí, no soy lo que soy en hoy día. Y para contarle, cuando tenía 12 años, a mí me pusieron un implante coclear y yo que uso el 90% comparado con un audífono que no llega a esa cantidad de potencialidad. Y esa parte, ese punto, cuando tenía 12 años, es donde más me marca mi vida, porque un audífono yo no creo que pueda llegar donde yo estoy hoy día, sino con el procesador de implante coclear. Porque es como si te perdiera tu alma, pero después la vuelvas a recuperar y te sientes completo contigo mismo. Pues así me siento yo. Y, y yo le doy primeramente gracias a Dios y después a mi familia por la oportunidad y el apoyo que me ha dado en toda esa trayectoria del tiempo. Cuando yo me miro al espejo y me pregunto qué miedo tengo realmente, y yo tengo ese miedo de fracasar y no llegar a hacerlo donde yo quiero llegar. Después que yo trabajé tanto desde mi infancia para yo llegar a ser como una persona normal. Cuando digo normal me refiero a como a la persona oyente. Porque para los sordos cuesta arriba poder hablar bien, este, tener esa interacción con la gente. Porque conozco muchos sordos que se esconden y siempre dice que los oyentes son unos ignorantes. Pero la realidad es que todos somos ignorantes. Simplemente hay que tomar ese riesgo y hacer todo lo posible de ser lo mejor de uno mismo. Porque si nosotros no nos encerramos, ¿cómo esperamos que nosotros podamos seguir hacia adelante? Y pues siempre yo me levanto por la mañana y me miro y siempre digo, tú puedes, tú puedes a pesar de tus limitaciones, pero esto no quiere decir que te va a parar a ti en tu camino. Y siempre lo he hecho de esa forma y siempre pienso en mi familia, en mis amistades, en el futuro a quien yo pueda ayudar, porque yo quiero ser un una persona que pueda darle ejemplo a la sociedad de que sí se puede hacer la diferencia. A pesar de las limitaciones, no importa. Siempre, nada está, a pesar de que tú lo veas imposible, buscar la manera de que sea posible. Y siempre he visto de esa forma. Este, pero quiero dejarle un mensaje para ti. Si yo puedo, tú puedes. Siempre sigue tu camino y mantén positivo.